las normas, etcétera, etcétera. Esto lo que hizo es que los poderes judiciales, desde la doctrina, no fueran un nicho de interés de los estudios desde la ciencia política. La ciencia política no estudiaba poderes judiciales. La ciencia política estudiaba poderes ejecutivos y poderes legislativos, porque se creía que donde realmente se hacía política y donde realmente había una influencia en el sistema eran esos dos poderes. Desde el derecho, ¿cómo estudiábamos por ejemplo, el poder judicial? Lo estudiábamos primero en cuanto a su diseño organizacional, en cuanto a sus facultades, en cuanto a sus atribuciones, y ya. ¿Pero qué creen que no estudiábamos? Ni uno ni el otro, es decir, ni la ciencia política ni el derecho. ¿Qué creen que no estudiábamos respecto del poder judicial? ¿La relación con el poder político? Una, la relación, eso, claro, la relación del poder judicial respecto del ejecutivo y del legislativo, claro. Dos, los mecanismos de cómo se ascendía dentro de la propia estructura judicial. Y tres, de manera fundamental, no nos poníamos a leer las resoluciones de los poderes judiciales. No había un ojo sobre cómo resolvían los jueces, en qué casos resolvían a favor, en qué casos se resolvían en contra. No había una numeralia sobre cuántas sentencias, y no solo sobre cuántas en términos cuantitativos, sino también la forma en que se resolvían esos asuntos. Porque ¿qué es lo que empieza a pasar en los países donde entran en procesos de democratización? Que los poderes judiciales se empiezan a volver más preponderantes. Porque si le hago caso a la premisa de que el poder judicial realiza sus actuaciones conforme a la normatividad, eso significa que es quasi contrario sensu a como lo realizarían los otros poderes, que tiene que ver más con una cuestión desde el poder y no desde el derecho. Es decir, la decisión de que yo, por ejemplo, como ejecutivo, destine X cantidad de dinero para una política pública X o Y, no es la misma decisión que pudiera tomar, por ejemplo, el Poder Judicial para dictar una sentencia. La sentencia se tiene que dictar de conformidad con derecho. Termine de abrir su dulce, por favor, si fuera tan amable. ¿Ya? Cómaselo incluso. Sí, por favor. Gracias. Entonces, esta parte de entender que los poderes judiciales prácticamente eran marginales al interior de los sistemas políticos es lo que nos empieza a dar pauta de cómo hoy los poderes judiciales juegan un rol totalmente diferente a como lo jugaban hace algunos años. Hoy resulta que la sociedad sí pone atención en cómo resuelve la Suprema Corte de Justicia. Hoy la sociedad sí pone atención en cómo son designados los ministros. Bueno, hoy hasta hay un canal judicial, en el caso mexicano, ¿verdad? No es que en todos los casos haya canales judiciales, pero en el caso mexicano hay un canal judicial. Y entonces empezamos a ver que el Poder Judicial sí es un actor preponderante. Antes hablábamos, y lo vamos a empezar a ver aquí, antes hablábamos de que, por ejemplo, cuando había una controversia que tenía una persona común y corriente contra un poderoso, así, sin ponerle nombre, simplemente un poderoso, decíamos, es que se politizó el asunto o se compró al juez. ¿No decíamos así? Bueno, pues si los estándares de comportamiento de los actores políticos, fundamentalmente los servidores públicos, empiezan a ser mucho más acotados por la serie de restricciones normativas que se le imponen a su ejercicio, entonces, si esto es correcto, cada vez menos pueden actuar discrecionalmente los jueces. Y entonces yo empezaría a confiar más en sus resoluciones. Porque yo diría,
pues ya son independientes, autónomos, no responden a intereses, etcétera. Su